Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda y este es un video más de En la ruta de viaje. Hoy día hablaremos sobre el programa Work and Travel. Empecemos con ¿qué es el programa? El programa es un programa de intercambio que está dirigido a estudiantes universitarios o de institutos de 3 años a más. Pero ¿en qué consiste? Este programa consiste en que los estudiantes viajen y trabajen, tomen y se vayan de fiesta, durante 3 a 4 meses, depende del tiempo a que dure tus vacaciones de tu universidad. Existen distintas agencias que te ayudan con todo este proceso. El precio más o menos va entre 1.200 a 1.600 dólares según cada agencia. Y bueno, ahora que ya sabemos de qué se trata y qué es este programa, empecemos con algunos consejos. Respecto a los trabajos, ¿qué trabajos hay? Los trabajos en realidad son muy variados. La mayoría son en centros de esquí, pero también, por ejemplo, en Florida hay trabajos en parques acuáticos o parques de diversiones, o también hay trabajos en restaurantes de comida rápida, etcétera. Pero en realidad no los recomiendo mucho porque no vas a irte hasta allá para terminar trabajando en McDonald's, que podrías hacerlo en cualquier lado. Bueno, es mi opinión personal, pero yo, por ejemplo, estuve trabajando en las 2 veces que fui en un centro de esquí en Idaho que se llama Sun Valley Resort y así que más o menos les voy a hablar más de los trabajos de invierno. Así que, pero tranquilo, no es que te vayas a morir de frío como pingüino en la Antártida o lo que sea, no. Hay variedad de trabajos. Y si lo tuyo no es el frío, puedes trabajar también en lo que es restaurantes dentro o si no en los hoteles. Pero si lo tuyo es el frío y amas la nieve tanto como yo, definitivamente lo tuyo es la montaña. Trabajos, por ejemplo, en el restaurante son trabajos como busser, como cashier, eh, dentro de la cocina, en pre-cook, como dishwasher, también en los hoteles, housekeeper, en el spa o pool attendant, y en la montaña es ticket checker, lift operator, etc. ¿Cuáles son los mejores trabajos? Eso es en realidad relativo, porque todos los trabajos tienen como que sus características negativas y positivas. Por ejemplo, en los que trabajan en restaurantes, algo que me gusta mucho y que te ayuda bastante es que les dan comida, que pueden tener comida gratis y aparte reciben tips diariamente o semanalmente, depende de cómo los reparten. Y eso es algo positivo. Algo negativo tal vez sería de que a veces hay temporadas bajas y hay temporadas altas. Entonces, tal vez van a recibir bastantes tips en temporadas altas, etcétera. Pero en las temporadas bajas, como que no hay mucha gente, entonces ahí puede bajar un poco lo que es sus ingresos. Eh, en el trabajo que yo tenía era Leaf Operator, algo, bueno, negativo podría decir que es el frío, porque obviamente vas a estar afuera, no todo el tiempo, pero sí una gran parte del tiempo. Pero algo que a mí me gusta, y es por eso que es las 2 veces que he ido he trabajado en lo mismo, es que bueno, tienes la oportunidad de estar ahí en la montaña y subir cuando desees, hacer snowboard, hacer esquí, etcétera, y que yo no tenía temporada baja, o sea, siempre necesitaban la misma cantidad de gente, unos que reciben tips, otros que no, unos que dan comida, otros que no, entonces tienen que evaluar más o menos, depende a qué puesto quieren aplicar. Otra gran pregunta es, ¿todo es más barato? La respuesta es no. O sea, hay muchas cosas que sí, bueno, hay unas personas que aprovechan para comprarse ya sea electrónicos o ropa, etcétera, y sí, hay cosas como esas que sí son más baratas. Hay outlets en los que puedes encontrar cosas de marca por mucho menos precio del normal, pero pensando en algo más importante que va a ser un gasto diario durante los 4 meses, es la comida. Y la comida muchas veces no es tan barata, en especial la comida que es más saludable. Las frutas y verduras son más caras, sí. La comida más saludable es la que cuesta más. Entonces tienes que ver bien eso de si en tu housing puedes cocinar o si tienes que comprar comida en otro lado, si vas a comprar para la semana y cocinar entre varios, dividirse los gastos, porque de verdad comer todos los días fuera en un restaurante no te va a salir a cuenta. Otro tema es la mayoría de edad. Sí, la mayoría de edad, porque es un tema importante, ya que a diferencia de en Perú, donde la mayoría de edad es a los 18 años, pero hasta un niño de 5 puede ir a comprar alcohol, en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 y siempre, siempre, siempre
que vayas a comprar o quieras entrar a un bar, te van a pedir una identificación. Aunque debo admitir que hay personas que lograban entrar y se las ingeniaban y se salían como con la suya. Hay gente creativa, de verdad, la hay. Pero no te preocupes, si no logras entrar, siempre hay fiestas en casa, de verdad. Y eso nos lleva a otro tema que es el housing. El housing, ¿qué es el housing? Bueno, el lugar donde vas a vivir o donde vas a estar durante los 4 meses de tu estadía. Generalmente hay dos opciones. La primera es que te la dé el empleador, que ellos te ofrezcan el housing, un lugar donde vivir, donde generalmente son cuartos, en casas, son departamentos, etcétera, donde están viviendo la mayoría de las personas que trabajan para ese resort. Así que vas a estar rodeado de toda la gente que está viajando haciendo el mismo programa que tú, o las personas que ya viven ahí pero que están trabajando para el resort. Y la otra opción también es que no te la dé el empleador y que tengas que conseguirlo por tu cuenta. Y las personas que no tienen, generalmente lo que hacen es juntarse entre varios, 5, 6, 7, etcétera, y alquilan una casa, un departamento, depende de lo que consigan y depende de la zona en la que están. eh, para que puedan compartir entre ellos. Generalmente son los que trabajan para el mismo lugar o que trabajan en la misma área, etcétera, y ahí ellos se dividen los gastos de la renta o de los utilities, etcétera. Otra pregunta bastante común es qué tan importante es el nivel de inglés. Eso también es bastante relativo. En realidad, en mi opinión, para mí es bastante importante, pero si no tienes mucho conocimiento de inglés, no es que no vayas a poder aplicar al programa, porque hay trabajos para cada nivel de inglés. ¿A qué me refiero con esto? En que hay trabajos en los que vas a requerir mayor contacto con el cliente o tener un mayor conocimiento. Entonces, como trabajo, no sé, por ejemplo, cashier, donde vas a estar no solo tener contacto directo con clientes, sino además vas a estar manejando dinero. Y otras que no vas a tener mucho contacto, como el dishwasher o cosas dentro de la cocina, por ejemplo, o housekeeper, que en realidad no hay un gran contacto con el cliente diariamente. Pero en mi opinión, creo que la finalidad del programa es hacer un intercambio cultural, o sea, conocer gente de otras culturas, interactuar, conocer nueva gente, practicar tu inglés, etcétera. Por ejemplo, en mi trabajo, que era Leaf Operator, tenía el 95% de personas hablando en inglés todo el día, y eso me servía no solo para practicar, sino también para conocer gente, saber de ellos, gente que no tiene la misma cultura que yo. Entonces, eso me pareció bastante interesante, es por eso que yo creo en sí que sí es importante. Pero como ya lo dije, en realidad la variedad es grande. Si no tienes muchos conocimientos, pero tienes muchas ganas de hacer el programa, en realidad yo te digo que lo hagas, pero que una vez que estés ahí, aproveches al máximo para practicar, ir perfeccionando, ir aprendiendo más cosas. La otra gran pregunta es, ¿recupero mi inversión? En la mayoría de casos sí, hasta te va a alcanzar para ahorrar, viajar y hacer otras cosas que tenías pensado. Pero eso depende de muchos factores y más que todo de cómo administres tu dinero, de que no te lo gastes todo en fiestas eh, y del trabajo que tengas, ya que a veces hay temporadas altas, temporadas bajas en las que vas a tener más o menos días libres. Hay muchos factores que influyen en esto, pero la mayoría está en ti y en cómo administras el dinero, que sepas ahorrar, que sepas organizar tus gastos. Otras preguntas es respecto al segundo trabajo. ¿Es necesario? ¿Lo puedo conseguir? Etcétera. En realidad el segundo trabajo depende de cuáles sean tus motivos del viaje. Algunas personas viajan solamente porque quieren tener esa experiencia, divertirse, conocer otra gente, trabajar, etcétera. Y otras personas viajan porque necesitan ahorrar el dinero. Los motivos son variados y depende de eso de si necesitas o no un segundo trabajo. En mi caso, yo con el principal trabajo que tenía me alcanzó perfectamente para recuperar mi inversión, para ahorrar y viajar un poco. Entonces, para mí no hubo esa necesidad de conseguir otro trabajo, aparte de que no quería saturarme mucho todo el día. Y otras personas que sí tenían un segundo trabajo y la verdad es que sí lograban ahorrar bastante, pero no estaban todo el día ahí. Entonces para mí lo principal no solo era trabajar, sino también tener una buena experiencia. Entonces para mí no fue necesario, pero como te dije, los motivos son variados. Hay mucha gente que viaja para ahorrar el dinero, así que en esos casos es genial, el segundo trabajo te ayuda bastante y no es difícil de conseguir. Pero al final lo más importante de Work and Travel yo creo es que tengas una bonita experiencia, que conozcas nuevos amigos y
que tengas buenos recuerdos de este viaje, ¿no? Pero para todo eso siempre hay que ser responsables, tener en cuenta que gente mala hay en todos lados, así que saber cuidarse, ser responsable, y no lo digo solo con eso, sino también en el trabajo, ya que conozco muchas personas que fueron despedidas y regresadas a su país simplemente por el hecho de llegar tarde todos los días, porque el día anterior se iban de fiesta y se olvidaban que tenían que trabajar al día siguiente y cosas así, ¿no? Ser responsables, no, en serio, ser responsables en el trabajo, saber cuidarse y, bueno, divertirse y pasarla bien. Resumiendo, yo creo que Work and Travel es una única experiencia en que si muchas personas están pensando en hacerlo, no lo duden más. En realidad no se arrepentirán de esto. Y si tienen, lo principal es creo dejar el miedo. Hay muchas personas que no lo hacen porque no quieren viajar solas o porque sus amigas no están. En realidad háganlo, si son solas, háganlo porque van a conocer miles de personas en el camino y van a regresar teniendo muchas amistades de todos los países y eso en realidad es muy bonito. Bueno, esos son mis consejos acerca del programa Work and Travel. Espero que les haya servido de mucho. Yo soy Brenda y conmigo será hasta el siguiente video. No se olviden de darle like si les gustó y suscribirse para seguir viendo más videos como este. Esto fue En la Ruta de Viaje. Just to be with you.